Bueno, pues buenos días a todos. Aquí estamos hoy en Petit Comité, ¿no? Así que bienvenidos todos a la primera charla del quinto ciclo de Ciencia Compartida. Hoy en esta charla inaugural nos visita Miguel Ángel Rodríguez, que es ingeniero y profesor del Departamento de Ingeniería Telemática, si no me equivoco, aquí de nuestra universidad. Bienvenido a CENDI. Y nos viene a hablar sobre la Sociedad de Cerebros en la Red, o Brain Networked Society. Así que sin más, te dejamos con... Pues muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Irene, por invitarle y a Ciencia Compartida por tener este espacio y este lujo de poderles hablar sobre mis trabajos, en este caso de cerebros en red, ¿no? Es un trabajo que vengo realizando desde el 26 de noviembre del año 2002, son 12 años de investigación y que por primera vez lo pongo a nivel público, se lo voy a comentar, posiblemente sea la única, ¿no? Por lo tanto, para mí es una oportunidad de oro estar aquí en la sala de grado de Ciencias del Mar y poder compartir estas experiencias. Así que muchas gracias por vuestra invitación y yo estoy encantado y un poquito nervioso a ver qué tal sale todo, ¿no? Bien, yo quisiera comenzar diciendo que hace unos días, hace 20 días, el 29 de septiembre, recibía un WhatsApp. Ese WhatsApp contenía 3 palabras. El contenido de ese WhatsApp decía: felicidades, Miguel Ángel. La verdad sea dicha, yo no soy muy partidario de felicitaciones, bien por cumpleaños o nomásticas, pero me quedé con 2 palabras, con Miguel y con Ángel. Miguel Ángel, aparte de ser mi nombre, pues me lo dieron mis 2 abuelos, mi abuelo Ángel y mi abuelo Miguel. Mi abuelo Ángel, recuerdo con 7 o 8 años, pues que me enseñaba a hacer lo que era injertos en un jardín y allí jugaba con flores, con colores, con especies, y allí compartió un poquito de ciencia. Mi abuelo Miguel, pues no lo pude conocer, le cayó el tema de guerra, murió, le mataron de una manera dramática y no tuve la oportunidad de conocerle. Sin embargo, imagino que tuvo que ser un buen tío porque tenía 9 hijos, el hijo más pequeño era mi padre y entonces contaba 11 años. Estamos hablando ya de hace casi 80 años o 90, del 31 al 36 de la anterior guerra civil. Si se fijan, estamos hablando de temas de miedo, sorpresa, asco, ira, alegría y tristeza. Estas son las emociones básicas con las que todo ser humano nacemos. Son aspectos cognitivos de la mente humana en la que, independientemente de la raza, credo o religión, todos nacemos con ellas. Y este es el ser humano y estas son como salimos, como un coche de fábrica, con las emociones que salimos. Todas las demás pues son o bien suma de ellas aprendidas o bien que se han adquirido a lo largo de muchas experiencias a lo largo de la vida. Hemos hablado de aspectos emocionales, psicológicos, del cerebro y de la mente humana. También hemos hablado de la red, hemos hablado de WhatsApp. Cuando yo recibía ese WhatsApp quiere decir hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo te va? Esto es el nombre en castellano de la sigla de WhatsApp en inglés. WhatsApp, que concretamente el mes pasado, el día 3 de septiembre, pues llegaba a recibir 900 millones de visitas. Es la red social más importante en la que el ser humano de este planeta nos comunicamos. Ese es WhatsApp. El año pasado, allá por febrero, creo recordar que WhatsApp andaba por algo así como el 50% de las transacciones o de las comunicaciones que hacíamos. Estamos hablando, por lo tanto, de una aplicación de las redes que es WhatsApp y la más conocida y la más utilizada en estos momentos a nivel mundial. Por otra parte, también estamos hablando de Internet. Internet es la red con la que todos nos comunicamos hoy día y como en medicina o cualquier actividad tiene unos protocolos de funcionamiento, unos protocolos de trabajo y concretamente cuando iniciamos en el año 1997
Internet a nivel doméstico, cuando Internet hacía su acceso en nuestras viviendas, cuando Internet intervenía ya en las empresas, empezábamos ya con un protocolo un poco maduro desde sus inicios a través de la red ARPANET, que era el protocolo número 4, es el IPv4. Con ese nos iniciamos. Luego el IPv5, que no llegó a ningún sitio, se quedó en investigación, se desarrolló y quedó. Y en estos momentos tenemos un nuevo protocolo, es el 6, el IPv6. Por lo tanto, redes, aspectos de emociones del cerebro, de la mente humana, redes, protocolos, y vamos a hablar de todo eso, de la unión de los aspectos cognitivos de la mente humana, del cerebro y de las redes de telecomunicación, de qué es lo que está ocurriendo ahora. Es necesario, y no quisiera olvidarme, de que también en estas redes aparecen las infraestructuras, la fibra óptica, concretamente todos los cables que nos unen, por ejemplo, de Canarias con la península, se llaman PENCAN, que viene de Península Canarias, PENCAN 1, PENCAN 2, y ahora el mes pasado ya iniciamos el octavo cable, que es el PENCAN 8, o sea, todas las comunicaciones nuestras de aquí de Canarias con respecto al resto del mundo, pues pasan a través de estos cables PENCAN. Volviendo otra vez a lo que son los aspectos cognitivos de la mente humana, lo que son las guerras, lo que son los dramas, los horrores del ser humano que se producen, todo tiene una base y un fundamento. Yo decía en clase, es el odio lo que incita a todo esto para llevarlo a cabo y hacer todos los conflictos que aparecen en el ser humano. Y hubo un alumno que me levantó la mano, dice, el odio y el rencor. Y le dije, ¿por qué? Porque yo no soy psicólogo, no entiendo de estos aspectos. Digo, ¿por qué rencor? Me dice, yo soy un militar que he estado en Afganistán y he visto todos los horrores de la guerra habida y por haber. Y por lo tanto es el rencor. Y yo dije, pues entonces odio y rencor. Y por eso en esta diapositiva aparece el odio y el rencor son los fundamentos de todos los conflictos humanos. Me contó algunos. Yo estuve buscando algo por internet y encontré un libro que existe que se llama Los horrores de la guerra civil nuestra. Esto está escrito por un periodista que se llama José María de Zavala y la editorial es de bolsillo, ¿no? Ahí está el ISBN por si lo quiere. Yo intenté leer algo, pero me era imposible poder leer las atrocidades y las aberraciones que se hicieron, posiblemente a mi suegro, a mi abuelo, que se interpuso también, porque querían llevarse a un hermano y él se puso en medio, entonces se lo llevaron a él. Y yo dije en el WhatsApp, lo fusilaron, y un hermano dijo, no, lo fusilaron. Y, no, mira, entonces hablé hace unos días, dije, mira, realmente lo que sucedió es que se opuso a los que querían aniquilarle, y entonces no lo fusilaron, lo mataron de otra forma, la cual obviamente no voy a expresar, pero que en este libro sí que ven más de 200 casos de las atrocidades que ocurren. Estamos hablando no solamente de aspectos cognitivos, sino de uno que va a ser muy importante en todo lo que vamos a exponer, que es el tema de la violencia. No soy psicólogo, hay gente en la sala que sí que es psicólogo, y yo definiría la violencia como algo muy humano. Sí, humano, porque se da en el ser humano, y que todos somos violentos. Lo que ocurre es que la violencia surge o salta en un momento dado, unos antes y otros después. Por lo tanto, para no llegar a la violencia, no debemos hacer uso de ejércitos, de aniquilamiento de pueblos, debemos hacer uso de la razón para evitar aquí en el cerebro humano, tratar de buscar lo que es el remedio a lo que es el odio, a lo que es el rencor, y así evitar la guerra. Las guerras no se resuelven con ejércitos, se resuelven a nivel cognitivo. Por lo tanto, este alumno que era militar y que estaba pasando el síndrome postraumático y lo que había visto, me comentó algunos casos y
ahí queda el tema violencia, el tema redes, elementos cognitivos que nos van a venir bien para ahora toda la presentación que quiero desarrollar. Cuando queremos hacer la unión de los elementos cognitivos de la mente humana y las redes, es algo difícil, es algo multidisciplinar. Interviene lo que son las tecnologías, interviene lo que es la sociología, interviene también la psicología. Son muchas las disciplinas las que intervienen en este aspecto. Entonces hay uno que es de la ciencia, de la cosmología, de qué es lo que ha sucedido, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces deberíamos remitirnos al Big Bang. El Big Bang, bajo el punto de vista de esta teoría, se entiende que es de una y única partícula, donde se recogen todas las partículas fundamentales, son del orden de unas 300 partículas fundamentales las que hay en este momento. Pero esta teoría entiende que parte de una y única, donde se condensa toda la energía, donde se condensa el tiempo, el espacio, y un instante infinitesimalmente pequeño expande, estalla y aparecen las estrellas. Las estrellas se unen y forman las galaxias, hay miles de millones de galaxias, aparecen los planetas, aparecen los satélites de planetas. Entonces nosotros estamos en la estrella llamada Sol y en el planeta llamado Tierra. Estos somos nosotros, un producto de la evolución de casi 14.000 años, concretamente 13.798 más menos 37 miles de millones de años, la diferencia que conocemos científicamente de dónde venimos y hacia dónde estamos. Es algo así como una burbuja, como si de una botella de champán se tratase, en el que son múltiples espumas, son múltiples universos los que existen. Podríamos ampliarlo más, y yo me iría al lago Champán-Pool, que está en Nueva Zelanda. Es un lago de 65 metros de diámetro y 62 de profundidad, en el que ebulle, burbujea. Podría ser una fotografía referencial de los mundos que existen. Esta sería la visión que tendría esta teoría sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Analizando el caso y estudiándolo, observo que Enrico Fermi tenía una idea parecida. Enrico Fermi es conocido porque trabajó en el proyecto Manhattan sobre la bomba atómica en Nueva York, pero se ve que en algunos trabajos, en algunas discusiones que él tuvo, pues aparecieron ideas de esta índole, y digo, pues bueno, pues coinciden ambas, ¿no? Entonces, en este caso, Jerome Friedman es un alumno predilecto de él, es un físico nuclear, especialista en temas de quark, en todo lo que es la física electrónica, en entornos nucleares del átomo. Yo tuve la oportunidad de hablar con él y le expresé, oye, ¿tú qué piensas de todo esto? Y hubo una frase que él dijo: lo que no se conoce no existe, lo que no existe es porque no se conoce. Podríamos extrapolar y decir, lo que existe es lo que se conoce y lo que se conoce nos repercute. Por tanto, hay otros mundos que sabemos que pueden existir, pero como no los conocemos, pues no existe, no afecta. Voy a poner un ejemplo. Si entramos a Worldmeter, Worldmeter es una aplicación que nos dan todos los datos en tiempo real. Pues nos dice que, por ejemplo, ayer murieron 67.528 personas de hambre, de falta de nutrición. Realmente esto está ocurriendo todos los días, sin embargo no prestamos atención porque no lo vemos, no lo conocemos. Sin embargo vemos, por ejemplo, la fotografía de un pequeño sirio que hace unos días muere en una playa y dio la vuelta al mundo. Lo llegamos a conocer, nos implicó. Las otras 67.000 personas que mueren a diario no nos dice nada porque son mundos aparte, los cuales no conocemos y por lo tanto no nos afecta.
Lo que no se conoce no existe. Todo esto es el proceso que le hemos dicho desde el Big Bang, la formación Vía Láctea, hasta la formación de nuestro planeta hace 4.500 millones de años, ¿no? Y ya dentro del planeta, pues vemos desde esos 4.000 y 5.000 millones de años hasta hace 360 millones de años, en las que aparece un pez. Yo imagino que aquí lo deben de conocer mejor, ¿no es así? Es el pez Tiktaalik. Se dice que todos procedemos de él. Un pez que sale del agua, empieza a tener piernas, se mueve, y desde hace 360 millones de años somos los que procedemos de él, ¿no? Ahí yo pues hablo de la formación de la bacteria, enfriamiento global, lluvia de meteoritos. Es algo que la ciencia nos dice que conocemos y sabemos que estamos ahí. Hay una interesante, y es que hace 3.900 millones de años cayeron unos meteoritos con cristales salinos y que contenían agua. De ahí se formaron los océanos. Por eso estos meteoritos que nos dieron vida en nuestro planeta y que buscamos también en otros sitios donde encontrar. Eso sucedía pues hace 3.900 años. Esta teoría celular de los sistemas IPONET, llamamos celular porque en las ciencias biológicas, y más aquí en este departamento donde estamos, que está ciencias del mar, está biología, está ciencia física y ciencias químicas, pues sabemos que de dos gametos sacamos una célula. Por ejemplo, el gameto masculino, el espermatozoide, del gameto femenino, que sería el óvulo, pues tenemos un cigoto, la célula. Y algo parecido ocurre en esta teoría, en el sentido de que si unimos las redes de telecomunicación con los factores cognitivos de la mente humana, pues sacamos como una especie de célula. De ahí lo de teoría celular de los sistemas IPONET. Son sistemas porque son componentes relacionados bien a nivel conceptual o bien material. Yo quisiera comentarles lo que es el concepto IPO. IPO son las siglas de Input, Process, Output. El cerebro recibimos información a través de los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Creo que no me he dejado ninguno. El cerebro recibimos todo este tipo de información, la procesamos y como consecuencia sacamos unas conclusiones, un output, input, process, output. Estos somos nosotros, somos una red neuronal, más o menos así, 100.000 millones, que interconectamos unas con otras, y estos somos nosotros, ser humano, en función de qué red y de qué posibilidades haya, pues da lugar a una persona u otra. Por eso puede que seamos parecidas, pero no hay nada igual, porque las posibilidades de que haya dos estructuras de redes neuronales iguales es prácticamente imposible, ¿no? Y lo de NET pues viene por la red de telecomunicaciones que hemos comentado antes: fibra óptica, multiplexación en longitud de onda y todo esto. Pero lo que sí que me gustaría que se quedara es con input, cerebro, proceso y la salida. Estos son los inputs del cerebro y del ser humano, y podríamos decir que, por ejemplo, el tema de vista, la visión solamente vemos entre 0,3 y 0,7 micras de longitud de onda. Todo el espectro radioeléctrico, electromagnético, no lo vemos. Puede decir que el ser humano somos en cierta forma ciegos. En cuanto a la audición, el ser humano generalmente va de 20 a 20 kHz. Quiere decir que, por ejemplo, los perros que escuchan los sonidos ultrasónicos, nosotros no. Podríamos decir que somos sordos. El olfato, pues para qué decir con respecto a otras especies. El tacto, el gusto. Quiere decir que este es el ser humano. Uno más de entre los 5 o 6 millones de especies que estamos en este planeta. Según los expertos en esta materia que viene a hacer esos cómputos, ¿no? De ellos parece que el 95-96% han desaparecido. El ser humano somos esa especie entre un 4 y un 5% que aún permanecemos. ¿Continuaremos durante mucho tiempo? Esta sería la pregunta a realizar.
Quisiera entrar ahora en conceptos tecnológicos. Hemos hecho mención al IPv4 y al IPv6, son protocolos de Internet. El protocolo IPv4 tiene la posibilidad de hacer interconexiones simultáneas porque tiene 4.294 millones de direcciones IP. Este es el que comenzamos allá por el año 97. Yo recuerdo por aquellas fechas que era responsable de una unidad de ingeniería de Telefónica y teníamos que darle a nuestros clientes, a las empresas, los nuevos servicios. El nuevo servicio en aquel momento llamado Infovía de Internet, pues había que decirle que había un nuevo servicio que era Internet, que iba a llegar a las empresas y que tenía esta friolera cifra de 4.294 millones de conexiones simultáneas. Esto visto bajo la experiencia de muchos años de otras redes y de otros servicios, la primera conclusión fue: esto rompe todas las estructuras empresariales del momento, rompe todas las estructuras sociales habidas y por haber. De esto hace ya pues 18 años. Internet empieza a funcionar, sigue, y sus consecuencias ya empezamos a verlas. Hoy todo el mundo habla, dice, comenta en prensa, en radio, en televisión, entre nosotros, y hablamos de la crisis. Unos que estamos saliendo, otros que hemos salido, unos que vamos bien, otros que vamos mal. Bajo este punto de vista, lo que está ocurriendo no es que sea una crisis, es un cambio social y empresarial global y total. Lo que estamos viendo son la punta del iceberg, como cuando un edificio se va a caer, empezamos a ver grietas, estamos viendo las grietas. ¿Por qué? Porque este protocolo IPv4 de 4.294 direcciones IP se agotó en febrero del año 2011, hace 5 años, y provino el nuevo protocolo que es el IPv6. El IPv6 tiene 340 sextillones de comunicación. Es una cifra que a nivel humano nos cuesta trabajo o no seríamos capaces de descifrar. El alumno me dijo es 2 elevado a 128, correcto. Y el IPv4 es 2 elevado a 32. Bueno, pues tampoco lo acabamos de ver. Si cogemos el IPv4, que son 4.294 conexiones, y hacemos una comparación a los 6.000, 7.500 millones que vamos a llegar de habitantes en el mundo, da pues, y en esa época, pues que podíamos darle una comunicación de Internet al 80% de los seres humanos de este planeta. Una cifra mejor inalcanzable, ya hemos visto que se ha agotado. Bien, pues no se agota en el año 2011, y si lográsemos estos 4.294 meterlos, por ejemplo, en un volumen de una naranja de 8 centímetros de diámetro, esto sí que tenemos un concepto que humanamente podemos medir, cuantificar, ver, imaginar una naranja. La pregunta sería, para meter los 430 sextillones de direcciones IP del nuevo protocolo, ¿cuál tendría que ser el volumen de esa naranja o de ese hipotético relación para saber dónde estamos? Bien, la relación es que si en una naranja pudiésemos meter el protocolo número 4 de Internet de comunicaciones simultáneas, para poder meter las de IPv6 necesitaríamos una naranja del tamaño de la estrella del Sol. Sabemos que el Sol creo que son 1000 veces el planeta Tierra. Estamos en una situación en la que las comunicaciones simultáneas ya trasciende de las comunicaciones personales y humanas para pasar a lo que va a venir el nuevo Internet, que es el Internet de las cosas. Ya está, no es que vaya a venir, es que
es que ya está ahí funcionando. Es decir, que vamos a interconectar, por ejemplo, el coche va a tener 20.000 controles pues para evitar que choque, o decirnos no puedes pasar esta velocidad, y que, no sé, todo lo que podamos imaginar vamos a poderlo controlar, vamos a poder hacer lo que es Internet de las cosas. Hecha esta observación de los elementos cognitivos y de las redes, ¿en qué situación estamos? ¿Qué ocurre? Bien, pues vamos a ir al Banco Mundial y preguntamos ¿cuánta gente somos en el mundo en este momento? Pues somos casi, vamos a aproximarnos a los 7.500 millones de personas. Entonces vamos a coger 10 probetas. 1, 2, 10 probetas. En cada probeta cabríamos 750 millones de personas. La vamos a unir por abajo. Estamos hablando de vasos comunicantes, teoría de vasos comunicantes. Bien, ya tenemos las 10 probetas, 750 millones cada uno. Y ahora nos vamos a ir a FMI. FMI tiene los datos del Producto Interior Bruto por países, por naciones, de cuáles son los servicios que nosotros tenemos. No basta decir si lo dividimos por cabeza. Bueno, es que yo tengo una renta per cápita de 5.000 euros. No, yo no gano eso. No, no es así. Quiere decir que tenemos una sanidad, tenemos una educación, tenemos una infraestructura en carretera. Todos son servicios que debemos de abonar. Entonces, con esa renta per cápita tenemos unos servicios, obviamente también el sueldo. Pues bien, si cogemos, por ejemplo, para ponernos en una probeta a Estados Unidos y a Europa, seríamos el 11,5%, o sea, podríamos llenar una probeta, una llena, pues bien, lo que es el Producto Interior Bruto de Estados Unidos y de Europa es actualmente el 47,5%, el 50% de lo que hacemos en este planeta. Quiero decir que el 11% de las personas que habitamos este planeta estamos disfrutando de una riqueza prácticamente del 50% de lo que se produce en el mundo. ¿Y esto qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues vamos a ver qué ocurre. De los 10 probetas vamos a poner una llave de paso de tal forma de que tenemos una con el 50% de todo lo que se produce en el planeta y el otro 50% lo repartimos en 9. ¿Qué quiere decir? Que una probeta tiene este nivel, así más o menos, y el resto tendría un nivel pequeñito. Habría unos países más, unos países menos, pero este sería su renta per cápita. ¿Qué ocurre? Que tenemos una llave y lo tenemos cerrado, y por tanto no hay problema. Es lo que decía Jerome Friedman. Si un mundo no lo conocemos, no existe, no hay problema. Pero ¿qué ocurre si pusiéramos una llave y este Producto Interior Bruto de Estados Unidos, que es el 50%, lo pusiéramos en contacto a nivel mundial? Lo teníamos, o sea, un ideal a nivel social de hacer un reparto global. ¿Qué ocurriría? Porque todos los países del mundo subirían un poquito, Estados Unidos y Europa se vendrían abajo. Correcto, ¿no? No sé si logro explicarme. Bien. Como tenemos esa llave, pues hasta ahora no pasa nada. No sabíamos. E incluso no sabemos que mueren 60.000 personas al día. No sé, bueno, o nos dan la cifra, pero todos los días no van a estar en el telediario diciéndonos está ocurriendo esto, está ocurriendo lo otro. Si un perro muerde a una persona no hay noticia, pero si un hombre muerde a un perro sí, esa la conoceríamos todos. Eso es lo que está ocurriendo. Está así. Pero si hubiese un loco que abriese esa llave, ¿qué pasaría? Imaginamos en vasos comunicantes el pequeño esperanza para todo el mundo, una pequeñita esperanza, y el venirse abajo todo lo que es Estados Unidos y Europa, que es la situación, la radiografía en este momento del planeta. Pues bien, en esta teoría se viene a constatar de que eso se va a producir y en los próximos años. ¿Quién es la llave
que va a abrir eso? Van a ser precisamente las telecomunicaciones. ¿Qué hacemos con las telecomunicaciones? ¿Qué hacemos con los WhatsApp que algunos están llegando ahora y que nos comunicamos a nivel mundial? Todos lo sabemos. Hablamos con otra persona en otra parte del mundo y decimos, mira, me estoy comiendo aquí una hamburguesa de este... pues fíjate tú, mira, por aquí está nevando, pues mira, aquí estoy yo en la playa. Es algo que no nos extraña a nadie. Antes sí, pero ya estamos dándonos a conocer a nivel mundial unos a otros. Y lo que antes no existía porque no lo conocíamos, ahora lo vamos a conocer. Ahora, por ejemplo, en Siria hay el drama de miles de familias que no tienen para comer, que no tienen un techo para vivir, y todos sabemos el éxodo que tienen. Lo sabemos porque lo vemos en la tele. Si no nos informaran, no lo conoceríamos, no sería el problema. Pero ellos en Siria tienen un teléfono móvil, incluso en África subsahariana, ¿cierto? ¿Lo comentabas? Me afirma que sí. En los países pobres la gente no gana apenas para sobrevivir, pero no le falta el smartphone, un teléfono inteligente en el que se puedan comunicar. No hace falta mejor ir al África subsahariana. En lo que es nuestra sociedad, cuando vamos a Chabola, vemos que pobre gente vive ahí. Pero vemos a lo mejor un coche y vemos el plasma. Ellos siempre gastarán los primeros euros en tener un televisor. Porque aunque parezca mentira, la gente pobre, la gente sin recursos, también tiene ansiedad de conocimiento y de comunicación con el mundo exterior. Y es la única ventana que se le da para comunicarse con el mundo exterior. Ya sea a nivel de fútbol, del Barça o del Madrid, o de lo que está ocurriendo aquí o allá, es su comunicación. Entonces los primeros euros que tienen es para comprarse un televisor. Entramos a la chabola y, mira, no tienes para dónde dormir, pero sí tienes un televisor de plasma. Cierto, ellos tienen tanta o mayor necesidad que aquellos que tenemos unas necesidades cubiertas. Lo que es el África subsahariana y lo que es todos aquellos que están en un umbral de pobreza de $1,25 al día, que son pues casi un montón de gente, ¿no? Parece que en los próximos 20 años la ONU tiene el objeto de erradicarlo, pero el caso es que ahora mismo está así. ¿Pero qué ocurre? Que en todo el mundo, y si analizamos todos los países, prácticamente todos los países tienen más de un 50% que tiene la comunicación vía móvil, vía internet, y conoce. Nos vamos a poner todos en contacto. Las telecomunicaciones hacen dos cosas: perforan los estados soberanos nacionales, las perforan y pasan el factor más importante, que es el conocimiento. Alguien me decía aquí de la sala que iba a hacer un curso, un máster a través de teleformación. Hoy muchos de vosotros sabéis que esta Coursera, en la que universidades como Harvard, Stanford o el MIT proveen cursos que en cualquier sitio del mundo se está haciendo. Hoy las universidades como Stanford sale a Londres y dice: desplazó a la gente, alquila una parte de un hotel, alquila una sala, la Universidad de Stanford hoy está impartiendo clases en Londres, en París, y se expande. Hoy el mundo ha cambiado. En la enseñanza seguimos casi como hace 8 siglos, cuando empezaron los estudios universitarios en Bolonia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que con las telecomunicaciones es como un huracán, y sobre todo los que procedemos, como en mi caso, que doy clases en el Departamento de Ingeniería Telemática o en el Departamento de Ingeniería Telecomunicación y Electrónica, estamos en el ojo de ese huracán que parece todo sencillo y tranquilo, cuando estamos en una plena borrasca que en cualquier momento se nos va a echar a todos encima. Hay algunos investigadores del siglo XVII y XVIII que decían, es la paradoja de la rana, que muchos de vosotros ya conoceréis, que dice que si a una rana la pasa a, ciencia del mar, como veis alguno, me podéis decir si es esta paradoja
cierta o no, pero había algunos investigadores que decían que si en un agua hirviendo lanzábamos una rana, la rana saltaba. Pero que si íbamos haciendo incrementos de 0,02 grados centígrados por minuto, la rana no se daba cuenta y terminaba cocida. Algo que experimentamos todos nosotros cuando vamos a una talasoterapia, que caliente está, pero luego nos gusta, luego sube un poquito más la temperatura. Esa es la situación. Los seres humanos de este planeta pasamos por una situación de calma como la rana. Oye, que hay crisis. Sí, ¿verdad? Oh, a ver si ya salimos. Seguro que vamos a salir. No, el pesimista. Sí, el optimista. Pero todos hablamos de unas crisis en las que desde Keynes sabemos que son temporales, que entran y salen. En lo que estamos ahora no es una crisis. Estamos entrando, pero no vamos a salir. Es un cambio de estado en toda regla. Las telecomunicaciones vamos a poner en contacto a todos los seres humanos y se van a dar hechos dramáticos como ya empezamos a conocer, empezamos a constatar. Si en nuestra familia entrasen 3 niños sirios, o un matrimonio sirio, o una persona mayor, ya los conocemos, formarían parte de nuestra familia y nos cambiaría la vida. Los conocemos, están ahí, y ellos también nos conocen a nosotros, conocen Internet, conocen y saben qué mundo, saben el planeta se les ha hecho pequeño y ellos tienen sueños también de ser como nosotros. Y nosotros tenemos miedo porque todo esto se nos va. Veo aquí unos datos, no exactamente estos, pero creo que fue hace 2 años en un edificio, precisamente se llamaba Rana y era en Bangladesh. Es un edificio que estaba en Dhaka, en Bangladesh, era de 4 plantas, allí trabajaba mucha gente en condiciones miserables. Ese fue un cortocircuito, pero murieron, creo que fueron 800 personas y 2.000 quedaron heridas. Eran 28 firmas, entre ellas Prika, que vende posiblemente esta prenda a 6 euros y esta a 4. Ellos lo fabricaban allí. Era una de las 28 firmas. Y murieron toda esa gente porque las condiciones que tenía el edificio no tienen nada que ver con las nuestras. Nosotros también podemos tener un cortocircuito, pero ellos tienen unas condiciones muy penosas, muy duras para trabajar y unos salarios muy bajos. Cuando nosotros gastamos 5 y 7, 12 euros en un pantalón y en una camisa, le estamos dando de comer. Tiene un sustento difícil comparado con el nuestro. Lo que nosotros hacemos, la ganancia, a lo mejor 7, 8 euros hora, para eso es un sueldo a lo mejor de una semana o de un mes en unas condiciones para nosotros infrahumanas. Y murieron mucha gente, del orden de 700, 800 personas. Entonces Prika lo que hizo en aquel momento, creo que fue del orden de $1 millón, lo que le dio para satisfacer necesidades perentorias de ese momento. Y después le dio algo así como $13 millones a los afectados y familiares, pues para que hiciesen lo que ellos quisieran con él. Pero también hubo por parte de Prika, de lo que eran los bancos de Bangladesh y lo que era la Universidad de Dhaka, que les propusieron que con ese dinero lo invirtieran en su porvenir, en su negocio, y que continuaran trabajando a esos míseros precios o un poco mejor para tener un medio de subsistencia, que no acabase en esa desgracia. Entonces en la Universidad de Dhaka estuvieron algo así como 20 días diciéndoles que su objeto era de que fuesen emprendedores, de que se volviesen empresarios y que dieran familia, dieran trabajo a la gente de su alrededor. Le dijeron qué problemas iban a tener, que podían perderlo todo, podían ganar y podían seguir, pero que no olvidasen de que el negocio, el medio de vida, que no lo dejara en ese desgraciado accidente, sino que continuaran invirtiendo, que se le iba a demandar más trabajo.
Bien, después de todas aquellas reuniones, se da la situación de que el 96% optaron por reinvertir esa inversión que se le había dado en su futuro porvenir y en su futuro trabajo. 96%. ¿Por qué digo este 96%? ¿O qué valor tiene esto? ¿Qué de evidencia tiene? Yo le decía el otro día a los alumnos, por ejemplo, este ordenador de la facultad, no es mío, tiene un precio. Si yo digo que esto tiene un precio de $1.200 en un sitio, 2.000 en otro, pero que, no sé, no hacer publicidad, pero MediaMarkt parece que es uno de los más rompedores y de los más competitivos en este lugar, saca este mismo ordenador a 320 euros. O sea, algo que valía 2.000 euros, 1.500, lo acaban de sacar y por unos días a lo mejor a 320 euros. Yo pregunté a los alumnos que dónde irían a comprar el ordenador. Todos dijeron, 320 euros. Y yo le dije, pero ¿no te da pena que esta gente que lo ha fabricado lo han hecho en China, o lo han hecho en Bangladesh y lo están explotando? Sí. ¿Tú harías un acto de solidaridad y de los 320 a los 1.200 euros lo entregarías? No, lo compraría. A ver si tengo esto por aquí. Quiere decir que la gente somos muy solidaria con el dinero que no es nuestro, los esfuerzos que son de otro. Que a veces somos muy solidarios de palabra pero no de obra. Y hay gente que hablamos, yo nunca me gusta hablar porque hay gente como los misioneros que no dicen nada y se van y ayudan a la gente más pobre. Ese sí que es alguien que obras son amores y no buenas devociones. Entonces veo el drama y digo, ¿qué ocurre? ¿Qué existe? Pues vemos que somos todos ramas, que estamos aquí todos esperando, de que las crisis ya empiezan a aparecer, las grietas. Bajo este punto de vista que yo estoy diciendo, la crisis no existe, no existe. Se conoce o no se conoce, se implica o no se implica, afecta o no afecta. Pero no es una crisis temporal, es un cambio de estado total. Y en este caso, con esa perforación del conocimiento, también viene otro, que es el movimiento de capitales. A los señores de Bangladesh, sigan ustedes trabajando porque yo les voy a traer inversión, porque desde Las Palmas de Gran Canaria me están pidiendo más y más ropa. Praica abrió la semana pasada en Madrid, en la Gran Vía 34, un edificio de 5 plantas, creo que fueron 10.000 metros cuadrados según algunas informaciones, y colapsó todo Madrid porque la gente quería ir a comprar a Praica. Pero a nadie se le ocurrió decir, no compres ahí porque estás ayudando a los explotadores que están poniendo en riesgo a aquella gente. Pero la gente no quiso ver y fue y lo dio. Por lo tanto, los movimientos de capital van a existir por todos sitios. En el mundo, el capital va a ir allá donde le sea más competitivo. Hay algo que no sé si conocen, por ejemplo, el artículo 63 de la carta magna nuestra europea. El artículo 63 dice que hay una libertad de movimiento de las personas físicas, pero también de los capitales en Europa. Pero también, si lo leen, repito, artículo 63 del Tratado de la Unión Europea, que dice que hay movimiento de capitales no solamente entre los Estados miembros, sino Estados terceros. Y el que no lo hace de una manera tan sencilla, hay 20.000 trucos de cómo hacerlo, cómo hacer de testaferros, cómo hacer movimientos de capitales, todo lo que son empresas pantalla, que al final no hay quien lo siga, que todo el mundo, los que son expertos en estos temas, lo conocen. Cuando vas a un banco y le dices, oiga, ¿y banca privada? Pues sí que tienen, todos los bancos que conocemos tienen banca privada. La banca privada es la que trabaja a nivel internacional, pero tienes que tener como mínimo $500.000 para arriba de euros, si no, no entra.
Todo eso existe, todo eso está, todo eso se constata en gente que lo conoce, y si hay una trasvase de fronteras en el conocimiento y en el de capital, ¿qué va a suceder? Y esto lo va a abrir las redes de telecomunicación. ¿Qué va a ocurrir? Entre otros aspectos, lo que va a ocurrir es de que los poderes sociales, los poderes públicos que existen en este momento, si analizamos el mundo, generalmente son democracias, porque una democracia constitucional, por ejemplo, la que hay en España, una democracia liberal, una democracia cristiana, una democracia social, una democracia popular, una democracia directa, una democracia mixta. En definitiva, en el mundo hay una serie de democracias que a través del sufragio universal de sus ciudadanos eligen a sus representantes en los poderes políticos. ¿Pero qué va a ocurrir a partir de ahora? Vamos a imaginar que a mí me nombran presidente de Canarias. Ojalá no. Y digo, bueno, como tenemos este déficit presupuestario, a todo turista que venga, pues le voy a pedir una tasa de 10, 20, 50 o 100 euros, o 1000 euros. ¿Qué pasaría al día siguiente? Vendrían los turoperadores y diría, mire usted, si usted piensa hacer eso, mañana no tiene aquí ni un turista. Que cerramos los hoteles, que quitamos el trabajo. No, al día siguiente viene otro señor, otro turoperador, y dice, mire usted, como usted no me ponga el todo en uno, o me ponga todo esto que la gente que trabaja en el sector, todos sabemos que se queja, no, ahora ha puesto todo en uno y por unos míseros precios lo quieren todo. Pues mire usted, si usted no hace eso, no le pongo un turista y me lo llevo a tal sitio que me lo pone más barato. Esta es la situación. Movimientos de capital, movimientos de conocimiento, los dos valores más importantes en economía. Y esto lo van a traer las telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir? Que todos los estados soberanos, las fronteras, o desaparecen o se van a ver muy, muy amortiguados como consecuencia de todos los procesos que se están dando. El poder que está en el ámbito político en este momento va a pasar al poder de empoderamiento ciudadano. Quiere decir que si yo tengo un móvil y adquiero una prenda, o voy a Praia, o voy a un determinado centro, a un determinado país, yo le voy a estar dando poder. Si yo compro esto por 5 euros, estoy dando 5 euros a aquella gente para que pueda subsistir. Pero aquella gente hemos visto que en un caso el 96% han dicho, quiero invertir en mi trabajo, aunque sea malo, voy a seguir trabajando. Mientras nosotros nos quejamos de que si estamos perdiendo el estado del bienestar, claro que lo estamos perdiendo, estamos envejeciendo constantemente la población. Y como ranas, aquí no pasa nada. Oh, a ver si deja de llover, a ver si pasa la crisis. Eso no existe, eso no va a existir. Si ellos trabajan como chinos, que también trabajan muy duro, le van a dar la vuelta a la tortilla. Mañana van a ser ellos los que tengan todo el poder y nosotros no tengamos nada. Y nos dirán los chinos, tú quieres vivir, tú trabajar como un chino. Y perdón por los chinos, sí, pero digo cuál es la situación. Entonces, primero, recapitulando un poco, los elementos cognitivos de la mente humana y las redes de telecomunicación son muy, muy amigables. Yo voy a poner un ejemplo. El otro día en las canteras, un matrimonio con un carrito y con un bebé de 7 o 8 años. El matrimonio hablaba y le dio una revista para que el niño no lo molestara. Y el niño, de 8 o 9 meses, pues no sabía andar, empezó a mover la revista, vio una foto que le llamó la atención y con los dedos intentaba, como si fuese una tablet, abrirlo. Quiere decir que desde el niño pequeño, que es un bebé, a la persona mayor o al broker de bolsa, como le decía en el resumen de esta presentación, todos vamos a estar en el mismo mundo, todos nos vamos a conocer, va a existir un mundo en el que tú existes, existo yo, tú vas a tener las mismas oportunidades, los mismos principios que tú y que otro. ¿Qué quiere decir? Que al final la teoría no dice nada, al final
lo único que se llega a la conclusión es de constatar lo que está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo? Pues todo esto, que se va a empoderar al ciudadano. Entonces, ¿todo esto quién lo puede impulsar? Nadie. ¿Quién puede parar a miles de millones de ciudadanos? Nadie. No hay ejército que esto lo pueda hacer. Hasta ahora, cuando había un problema, y en función geopolítica de nuestro planeta, mandábamos un ejército o había un señor muy, muy poderoso que pulsaba un botón, ¡pum!, la bomba atómica. Eso ya no va a pasar. Ese señor podrá ser muy poderoso, el ejército podrá serlo, la nación podrá serlo. Pero por muy poderoso que sea, también sabemos que si hay un virus o una bacteria que le ataca, puede terminar con ese señor o una epidemia con ese país. Por lo tanto, dejemos lo pequeño y lo grande, porque en lo pequeño y grande no está el poder como hasta ahora. Yo soy más grande y te aplasto. Ahora no, viene el empoderamiento. ¿Y quién va a decidir lo que va a ocurrir? Todos. Todos vamos a estar votando. Antes, o en este momento, cuando queremos votar, tenemos que ir a las urnas y hacer el sufragio universal para votar a nuestro representante. Ahora no, vamos a estar todo el día votando. Compro esto, compro lo otro, porque voy a dar poder. De hecho, cuando los políticos quieren tomar unas decisiones, está el poder económico. Que en una de estas salas, alguien que quería ser presidente de la comunidad autónoma, me dijo: no, los políticos no es que estén presionados o estén más manipulados por los empresarios. No, los políticos están puestos, no sé si me oye, están puestos por los poderes económicos. ¿Ya puede decir eso? Yo lo quise sacar en prensa, por alguna vez alguna colaboración de este tipo. Me dijeron: no, todos los medios tenemos una línea editorial y hay unos límites que no podemos pasar, y esto no se puede pasar. Y me dijo: no todo lo justo es correcto. Quiere decir que todas las líneas editoriales, todos los medios de comunicación tienen unos límites. Los límites de la comunicación la vamos a romper porque tenemos las redes sociales, y ahí ya a ver quién paga, quién corre, cómo anda. Yo en esto sí me gustaría expresar, porque estamos en la Universidad de Las Palmas, y es lo siguiente: la Universidad de Las Palmas hace lo que es el verifica de todas las carreras. Es un verifica donde se dicen cuáles son las competencias que los alumnos tienen que adquirir en determinadas materias de una determinada titulación. Y en cada proyecto docente de cada asignatura, como todos sabéis, pues hay qué asignatura, qué temario tiene y qué competencias debe de adquirir. Pero hay unas competencias que todos desconocen y que yo suelo darlo porque estoy dando una asignatura que me encanta ahora, que es Ingeniería de Telecomunicación y Sociedad, a los de primero Ingeniería de Telecomunicación. Hay unas competencias nucleares que dice que la Universidad de Las Palmas se adhiere a los derechos humanos. Y hay un derecho humano que no lo sabemos respetar, y es de que todo ser humano, por el hecho de serlo, tenemos el derecho a pensar libremente. No solamente a pensar libremente, sino a expresarnos también públicamente todos aquellos ideas, pensamientos que podamos tenerlo. Eso lo recoge la Universidad de Las Palmas y lo recogen los derechos humanos. Cosa bien distinta es que tú tengas un pensamiento, una idea, y al que no piense como tú te lo cargues. Ese es el principio de violencia, de guerra, de sufrimiento y de atrocidad. La ciencia ha de ser crítica constantemente, no solamente los que trabajamos a nivel científico en ella, sino aquellos que propugnan, estudian, colaboran, dirigen o colateralmente participan en ella. La ciencia ha de ser crítica siempre de ella misma, y así también lo refleja las distintas leyes de educación que existen. Por lo tanto, necesitamos seres libres para hacer una sociedad libre, porque igual la solución que hay que dar a todo esto es que alguien venga y diga, como decimos en telecomunicaciones, resist off, power off.
Es algo así, cuando tienes un problema con el ordenador es un reset, y si no, apaga. Resetea, apaga. Y un alumno me dice, ¿qué quiere decir con eso? Dice, quiero decir borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, que muchos lo entienden como una manifestación de violencia. Por eso hablaba al principio de violencia, porque aquí puede venir la violencia, a ver cómo lo paramos. Porque ahí surge la violencia, y porque eso es lo que hay que parar. Y de esa violencia posiblemente venga una guerra, y el 50% aniquila al otro 50%, y cuando queden 5 o 6, digamos, ¿qué hacemos ahora? Vamos a levantar otro mundo, que es lo que la historia muchas veces nos dice. Entonces esta teoría entra en temas de violencia, porque va a venir el odio, va a venir el rencor. Y esas cosas, las cosas no se resuelven con ejércitos, no se resuelven masacrando un pueblo, no se resuelve con un ejército, no se resuelve a bombazos, se resuelve con la educación, se resuelve con la mente y tratando de resolver esos problemas. Afortunadamente, este siglo XXI va a ser el siglo del estudio del cerebro y de la mente, algo más complejo que todo el sistema universal que hemos visto. Ojalá encuentren el antídoto de cómo eliminar el odio, cómo eliminar el rencor, porque esa es la fuente, que no hay forma, el ser humano es así, no podemos hacer otra cosa, no hay límite. ¿Cuáles son los límites del ser humano? Para los que ya habéis finalizado la carrera, ¿dónde está el límite del conocimiento humano? Tenemos 340 millones de ese pez, o 12.000 millones de años desde el Big Bang. Un producto de la naturaleza es el cerebro, es la inteligencia, es nuestra mente y somos nosotros. Entonces yo haría la siguiente pregunta. ¿Puede un pato generar la quinta sinfonía de Beethoven? Es sencilla. Creo que no, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque la naturaleza y en su desarrollo le ha dotado de unas arterias, de unas autopistas y de unas carreteras, que es su sistema cerebral, en el cual no puede llegar a eso. Podrá hacer cosas que nosotros no hacemos, pero su inteligencia tiene una limitación, ¿verdad? El ser humano somos como el pato, posiblemente mejor dotado en la mayoría de las cosas, en otras no. Entonces lo que tú me dices es que el ser humano, y sé por los conocimientos en psicología que tienes, que no va a ser capaz de saber o de superar eso. Tenemos nuestros propios límites también, y hay términos de naturaleza que no sabemos, que desconocemos, y que yo te diría, ¿qué hacemos cuando queremos encontrar un antídoto que no lo encontramos? Búscalo, y si no lo encuentras, invéntalo. Ahora, en estos días, por ejemplo, en la Universidad de Stanford han creado un departamento de investigación donde hay 21 investigadores donde están tratando de imitar un cerebro humano en una óblea de silicio. Me parece una aberración, ¿eh? Este cerebro tiene casi 12.000. El cerebro suyo, nuestro cerebro, tiene casi 12.000 millones de años. Es una inteligencia natural. La inteligencia computacional, la inteligencia no la natural, la inteligencia artificial, a nivel real podemos decir que no llega ni a un siglo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Choca, se une, se integra la inteligencia natural de casi 12.000 millones de años con otra que tiene un siglo, como un elefante de 20 toneladas con una hormiga. ¿Qué puede hacer la hormiga? ¿Qué podemos hacer del cerebro en una óblea? Podemos hacer muchas cosas, pero no puede competir un cerebro por paso a paso que hemos ido conformándolo a lo largo de la naturaleza con uno de tan solo un siglo. No podemos, pero seguimos trabajando. Tengo
un amigo que fue alumno de esta universidad, que trabaja en un departamento de investigación de una universidad de Nueva York, y le pregunto, ¿qué haces? Dice, bueno, pues sabe que hay mucha gente que está accidentada por tráfico o bien por guerra, en el cual le faltan las manos. Entonces, son unos interfaces del cerebro y un brazo biónico para poder coger un vaso de agua y beberlo. La semana pasada me decía, ahora estamos intentando mandar información simétrica en el otro sentido, y hay otro departamento en Miami que están estudiando si está muy caliente o está frío, o para calentarlo o enfriarlo, y ya vamos consiguiendo, estamos ayudando a alguien que pueda beber un vaso de agua, o a alguien que no se puede peinar, ayudarle mediante un chip a nivel neuronal a que se pueda hacer. Vale, todo eso está bien, pero lo que se está dando ahora es la conjunción de dos tipos de inteligencia, que va a dar lugar a un nuevo modelo social. Podemos decir modelo social de cerebros en red, podría ser, este es el que va a venir. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Es muy fácil, nos lo ha dicho la naturaleza. Por eso yo al principio hablaba de estos 12.000 millones de años, un poco los procesos que se habían dado. ¿Y qué nos enseña la naturaleza? Que todo proceso en la naturaleza viene a decir que todo cambio o te adaptas a él o desaparece y mueres. Y eso es lo que nos va a ocurrir al ser humano si no sabemos adaptarnos y no nos sabemos adaptarnos a ese cambio que estamos produciendo. Por lo tanto, y ya como punto final, sería que el ser humano tenemos que adaptarnos en la misma, de manera tanto en cantidad como en la forma en que se hace a ese proceso, a ese cambio. Nosotros con telecomunicaciones hemos hecho un cambio radical. Por lo tanto, las transformaciones que tenemos que hacer a nivel humano, a nivel organizativo, a nivel social, tienen que ser drásticos y dramáticos en la misma cuantía y de la misma forma que hemos hecho el cambio. Si no, seremos una de esas 96 especies que incluso podamos desaparecer, porque van a venir conflictos, van a venir odios, van a venir venganza. Los próximos años va a ser años. Y la única salida que podría haber esta teoría es que o te adaptas o mueres. Esta sería en la misma cantidad y de la misma forma en la que se nos queda. Y ahí nos queda un reto humano. Hemos escapado de otros más difíciles, pues ¿por qué no escapar de esto? Pero ser consciente. Y hay un animal que nos dice cómo hacerlo. Y yo me alegra estar en la Facultad de Ciencias del Mar, porque alguna relación tiene, y me lo podréis confirmar o no, y es que la rana, que no sabemos si es cierta o no, esa paradoja, pero es que está ahí, y para dar a entender otra cosa es correcto, pero la rana es amiga mía de los 12 o 13 años también, que iba, y cuando llegaba el invierno desaparecía hasta el año siguiente, pobre, se ha muerto, ¿no? Volvía. Y es que las ranas nos enseñan cómo adaptarse ante cambios que nosotros no somos capaces. Hay una determinada especie de rana, no sé si se dan todo, una determinada especie de rana que si la crionizamos, si la congelamos, y he visto algunos vídeos en YouTube que es un trozo de hielo que lo tiras y así es la rana que está crionizada. Nosotros, seres humanos, no lo hemos llegado. Pues parece ser, no sé si sabéis algo de esto. No, bueno, lo cuento y ahí está la ciencia, ¿no? Parece ser que sus células las protege mediante otras de glucosa. Y entonces parece que hay estudios que vienen a decir que durante 6-7 meses pueden permanecer y luego volver otra vez. Entonces se ve en ese vídeo de YouTube, se ve cómo la rana, después de haberle tirado y como un trozo de hielo, pues cómo empieza a surgir y cómo se estira y empieza otra vez la rana. Esa amiga mía de los 13 o 14 años que tanto jugaba con ella y que el otro día no me dejó dormir porque yo quería experimentar si una rana se
reventaba subiendo la temperatura. Pero bueno, hay muchos vídeos en YouTube que hay muchos científicos que ya lo han hecho, lo han probado y te ponen un termómetro y ven cómo va. Y luego la imagen esa también, pues imagino que no esté trucada, de la rana que se crioniza y que vuelve a la vida, algo que no sabemos del ser humano. La rana sabe adaptarse. La pregunta es, ¿sabremos los humanos adaptarnos al cambio tan radical que estamos haciendo? Ahí queda, y esta es mi conclusión y mi propuesta. Tenemos que adaptarnos, y lo mismo que otras especies lo hacen, pues nosotros también espero que sepamos hacerlo por el bien que nos trae. Nada, pues muchas gracias por su atención. Y bueno, no sé si tiene alguna pregunta o algo. Muchas gracias. Yo sí, tengo una pregunta. Que parece un poco una teoría un poco pesimista, que viene lo peor por llegar, aunque comparto bastante tu punto de vista. Pero ¿qué nota, aparte de la adaptación, qué nota de esperanza nos pueden dar? Pues yo daría una nota negativa del 90%. Bueno, no del 90, del 99,9% pesimista. Pero te digo una cosa, tienes el 1 por 1000 de oportunidad. Tienes, perdón, no el 1 por 1000, tienes 10 posibilidades de 1000, tienes 10 soles de ir a por ella. Entonces lo que yo te diría es, tenga 10 oportunidades, de una, lucha y vea por ella. Entonces la especie humana, sea el 1 por 1000, sea el 10 por 1000, sea lo que tenga, hay que ir y luchar por ella, no dejarla morir. Entonces nos va la vida en ello. La ciencia tiene que ser crítica, y por pocas posibilidades, yo te diría, lucha y ve por ella. Que posiblemente en casos más difíciles se ha conseguido, ¿por qué no? Pero nunca digas, no lo intenté. Eso sería lo dramático. Gracias. No sé, ¿alguna más? No, y tampoco quería ser también tan pesimista. Yo sigo creyendo en la raza humana y sé que lo va a intentar. O sea, como bien dices, estoy completamente de acuerdo que esto no es más que la punta del iceberg. Llevamos muchos años haciéndolo ver, sobre todo en las universidades, porque en otros sitios no se trata el tema, es como un poco tabú. Vamos a estar levantando conciencias, no, que se queden dormiditos hasta que ya ese te das de bruces contra la realidad, y es lo que no nos enseñan. Ni siquiera se debate en ningún sitio, pero sí que nos mantienen ahí como atontados con la tele, y venga con cosas que yo no pongo ni la tele. Pero sí que he visto eso desde cuando yo hice la carrera, hace bastantes años. Yo recuerdo que cuando nos daban... ¿Qué estudiaste, perdón? Relaciones laborales. Ah. Luego hice documentación más tarde, pero yo hice relaciones laborales, y cuando nos daban las estadísticas, y yo estoy hablando del año 2000, ¿sí? Las estadísticas de lo que sería el futuro, decía que solo el 25% de la gente que trabajaba en aquel año iba a trabajar, y que ese 25% generaría el doble de la producción que se hacía en ese tiempo. Con lo cual te pones a contar con los dedos, no hace falta mucho más, dices, pues sobramos el 75% de la producción, de la producción, no, de las personas que realmente estaban produciendo en ese momento. Con lo cual, ¿a qué se van a dedicar esas personas? Pues en aquellos, y te estoy hablando del año 80, al año 2000, las estadísticas que daban es que la mayoría tendrían trabajos de muy mala calidad, frente a un porcentaje muy sería del 25 o menor, que me imagino que ya estas estadísticas ya estarán obsoletas, en las que tendrían un trabajo bien pagado, y es lo que se está viendo en la realidad. Bueno, yo lo que sí quisiera esta gráfica, estas son las conclusiones de las Naciones Unidas, que la acaba de sacar ahora recientemente, en este año 2015, y en el cual en esta gráfica viene a decir cuál va a ser la evolución en los próximos años para Asia, en lo que es África subsahariana. Voy leyendo desde las curvas de arriba hacia abajo, hacia África subsahariana, Latinoamérica, Europa, Norteamérica y Oceanía. Vemos que hay en el que la población ligeramente se va a mantener o incluso va a disminuir.
Pero hay algo que yo creo que a todos nos llama la atención, que es el crecimiento que se prevé en África subsahariana, que es precisamente la más necesitada, donde hoy están más, donde mueren por falta de recursos de nutrición, y donde se ve el disparo de población que piensan tener en los próximos años. Esto que tú me comentas es un drama. Los sociólogos, el ser humano tiene que estar ahí para dar respuesta a todo esto. Yo le hice, Adrián Martín, creo que fue un presidente de gobierno canario, le dijo: ¿cómo vas a poder resolver el problema de inmigración? Que era hace 5 o 6 años, ya falleció, que en paz descanse, es ingeniero. ¿Cómo va a resolver este problema, los problemas que van a venir, donde la población mundial se duplica cada 50 años? Y me dio una respuesta correcta, para mi entender, que dijo: no lo sabemos, pero me dijo, mientras el ser humano tenga conciencia y tenga inteligencia, debe de luchar por buscar esa ecuación, esa fórmula para resolver esos problemas que en principio no tienen solución. Me quedo con esa respuesta. No hay solución, pero debemos de hacer una ciencia crítica, una ciencia sin tapujos, una ciencia abierta, sin miedo a equivocarse, sin miedo a perderlo todo, luchando. O moriremos de otra manera, pero no hay mejor manera que morir por una causa justa, razonable. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el ser humano que vamos a poblar este planeta, en el que antes eran los animales los que nos ayudaban? La sociedad industrial fueron las máquinas, el caballo de vapor, y en la nueva sociedad de Peter Drucker, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, o en la sociedad esta de cerebros en red, que me da la impresión de que ya está en marcha de una manera embrionaria, no va a necesitar el esfuerzo humano ni la inteligencia humana. ¿Qué vamos a hacer con nosotros? ¿Qué vamos a hacer si todo lo van a hacer las máquinas? Pues esto debe surgir en la universidad. Pero si las universidades, no digo las de España, las universidades del mundo siguen anclados en hace 8 siglos, con los mismos procedimientos, no podemos avanzar. Yo, después de 26 cursos académicos que llevo, hay 2 condiciones que saco. En el tema de enseñanza, sobre todo la enseñanza básica, en la enseñanza superior, en la que yo conozco, y creo que es extensivo al resto, hay 2 condiciones muy importantes. La primera es que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje exista, cuando yo le estoy dando clase a mis alumnos, le digo, son 2 condiciones sine qua non. La primera es que tú tengas vocación por recibir esos conocimientos. Y la segunda es que te divierta, que lo pases bien, que disfrutes. La palabra sería: disfruta de esos conocimientos que estás aprendiendo. El niño, ese que quería abrir, estaba aprendiendo. Los niños son unas esponjas de creatividad. Pues no, le ponemos un uniforme como un ejército, un babero, lo mandamos a la guardería, niño para acá, niño para allá, y nos cargamos la creatividad humana. Y desde ahí hasta llegar a la enseñanza superior. Los estudios que tenemos en la Facultad de Ciencias del Mar, en la de Química, la de Física, o en la de, un poco más para allá, creo que está la de Informática o la de Ingeniería de Telecomunicación, que está aquí al lado también. En todos ellos tiene que haber una enseñanza libre. Hoy la enseñanza que tenemos en la Universidad de Las Palmas, en todas las universidades de España y en todas las universidades del mundo, salvo raras excepciones, es una enseñanza reglada. Es decir, tú quieres ser licenciada en Ciencias del Mar, tienes que estudiarte 5 años, tienes que meterte esto, tienes que con el profesor que te enseña, que no te enseña. No. Yo creo que en un futuro va a venir, y de hecho, cuando hablas con alumnos que han estado aquí, que están en Stanford, la Universidad de Stanford, o están en Harvard, le preguntas, o no hace falta preguntarle, solamente nos dirigimos a estas universidades y vemos cómo viven, cómo son, y va un camino de enseñanza
libertad de enseñanza. Pues libertad de enseñanza es algo así, como aprende lo que quiera, estudia lo que quiera, ve a este profesor, ve al otro, pero no tengas que aguantarme a mí, que soy un monstruo de profesor, que no le enseño nada, le estoy haciendo perder el tiempo y yo también. Que el alumno fuese y buscase la universidad que quiera que le enseñe de un modelo, al profesor que crea que le va a enseñar lo que él quiere. Y con esos conocimientos, todos los tiene. Lo importante es lo que tengamos aquí, no lo que tengamos en un título. El día que a alguien de nosotros nos dé un título de doctor y lo pongamos detrás en el despacho, ese día ha muerto la investigación para ese señor doctor. Por lo tanto, en temas de enseñanza, dos conceptos. Primero, que te apasione, que te guste, que disfrutes de lo que estás haciendo. Si no, está el concepto de enseñanza-aprendizaje, y para eso están los especialistas en educación, que si constructivista, que si conductista, típicos. Todo esto está roto con todos estos procesos que van a venir. Entonces es necesario que tú seas libre, que tú te orientes, y habrá unas normas, porque nos tenemos que regular por unas normas, pero todos los estudios prácticamente del mundo son reglados, por tanto te cortan la libertad. Eso. Y otro aspecto que sí me gustaría decir, que yo se lo digo a los alumnos el primer día, es que digo, buenos días, soy tal, no esperen que le enseñe nada. Y ya algunos que están medio dormidos se despiertan, y es un profesor que viene a no enseñarme nada. Yo tengo pues 20 y tantos años de experiencia profesional en la ingeniería de telecomunicaciones y otros 25 de docente. Y esa es la conclusión que llego. Yo no te voy a enseñar nada. Aquí hay gente de psicología y me gustaría que me dijera sí o que no, porque yo no entiendo de estas cosas. Quiere decir que a un profesor le damos una información que le entra, es la teoría, input, entra por la vista, esta gráfica, por los oídos, por lo que digo, entra información al cerebro, ¿qué es lo que hace el alumno? Lo procesa, llega y dice, esto a la papelera, esto para acá, esto para allá. Y eso es lo que aprende el alumno, no lo que tú le enseñas, sino lo que el alumno procesa, recibe, recicla, y eso que está, me das la razón, estudiaré psicología. A un alumno le pregunté, ¿verdad que sí? Dice, perdón, ¿qué me dices? Se había ido a otro sitio. Claro. Él estaba allí, pero había firmado, porque la nota cuenta, lo que quieren es aprobar. Una cosa es que tú adquieras conocimiento, que lo midas o no, y yo separaría la función docente de la función que haya alguien que te acredite que tú tienes determinados conocimientos. Entonces tú vas a un sitio y allí lo que hacen es medirte y decir, este señor te miden en ciencias de mar, tiene unos conocimientos o no los tiene, o en ciencias formales, como pueden ser las matemáticas, y este nivel, llega a este nivel, tiene este nivel, y te miden y lo tienes en un papel para decirle, yo tengo esto. Pero realmente cuando hoy se va a una empresa, hablando un poquito rápidamente, sabe el nivel, tu experiencia, tu cosa, y si te van a contratar para esa empresa, no. Por lo tanto, está aquí, estamos como las ranas, o despertamos o nos puede ocurrir algo muy, muy serio. Entonces esta teoría lo único que viene a decir, porque al final no puede hacer nada, es decir, que estoy constatando estas cosas que van a ocurrir, verdaderas desgracias, como no actuaremos. Yo me gustaría ser positivo, porque es que de hecho estas tecnologías de la información o de las telecomunicaciones que van a cambiar y que están cambiando ya el mundo, en el año 97 yo tuve esa visión y recuerdo que le puse una Y a todos los empresarios. En este punto estamos, 1997, a partir de ahora vamos a tomar dos caminos, el A o el B. El A nos lleva al infierno y el B al paraíso. ¿De qué depende uno del otro? De que nos adaptemos, lo hagamos correctamente o lo hagamos mal. Entonces, todas las ventajas que puede tener a nivel positivo de todas estas tecnologías están ahí. Y de hecho yo en el año 2002, el 26 de noviembre del 2002, se registró esta tesis en el Departamento de Informática y se hizo el proyecto de esta tesis, que afortunadamente ya está terminada. Y salió y está ahí. O sea, desde el año 2000, pues así, esto ya lleva, pues se lleva investigando, porque de 2002 son 12 años los que se lleva investigando sobre este tema, en esta teoría. Y está ahí, es de una visión que se tuvo en un momento dado de lo que iba a haber, de lo que podría ocurrir y de lo que está ocurriendo. ¿Qué podemos hacer? Le preguntamos a mi amiga la rana. Y si no hacemos algo parecido, tenemos que despertar,
saber de qué estamos hablando y no escuchar, yo no sé, a estos políticos que dicen, porque creo que los políticos me da la impresión de que tienen los días contados, porque cada vez la gente cree menos en ellos, el poder, el otro de empoderamiento de la gente cada vez va siendo superior, y esto es lo que a simple vista y a vista de pájaro se puede ver, constatar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que hay que hacer. Hay que despertar, hay que luchar, porque las situaciones que van a venir son muy muy difíciles, pero yo creo que el ser humano tenemos capacidad de superarlo, y en eso yo estoy también, y soy optimista, y ya daría el 99,9% de posibilidades de que vamos a superar. Seguro. Porque es positivo. Otra cosa es que la Tierra nos dijera que no dentro de 5.400 años, sino que en Navidades que viene se va a estrellar contra el Sol y vamos a desaparecer todo. A lo mejor no podríamos hacer nada, pero es que no ha ocurrido nada natural para que haya una crisis temporal. Va a ocurrir algo que sabemos cómo va a ser, qué va a ocurrir, y lo que tenemos es no decir, fíjate lo que está pasando en este momento, en el caso sirio, ¿no? ¿Qué es lo que va a poder pasar? Algo que sea Siria, sea Cataluña o sea España, va a romper antes de 10 años Europa. No lo sé, habría que ir a un adivino, no, a lo mejor habría que quitarlo, ¿no? Pero Europa puede llegar a desmembrarse, Estados Unidos desaparecer, aparecer nuevas emergencias, y todo esto no podemos hacerlo entendiendo los seres humanos, tendremos que hacerlo violentamente o a la fuerza. Esa es la cuestión. Yo creo que mi opinión es que primero que nada tenemos que tomar conciencia y aunque no se den este tipo de charlas, con la seriedad que debía de estar, desde luego que la gente está tomando conciencia poquito a poco en núcleos determinados, y es verdad que estamos cambiando y esto es una prueba. Yo cuando llegué y vi que había muy poca gente, digo, Dios mío, pero no importa, aquí no nos va a ver mucha gente, pero luego cuando se suba a YouTube la ve muchísima gente, o sea que la información llega, ya no como antes, como clase magistral, que iba y te tenías que sentar allí. Ahora el que la ve es el que quiere, el que va a sacar, porque el que se sienta ahí y se queda dormido o se va a sus pensamientos, no sacará conclusión alguna. Estuvo allí presente, firmará, pero el que ve ahora esto lo ve voluntariamente. ¿Por qué? Porque me interesa, voy a sacar mi conclusión, y es otra forma. Y si he apostado por ciencia compartida, a pesar de poca gente que hay, y me es un esfuerzo terrible para mí, para los chicos que forman ciencia compartida, es por esto. Lo que ahora mismo quedaría en una clase, que los que están allí, vamos a llamarlos como personas que están cautivas, porque si tú quieres ese título, tienes que estar ahí sentado, y yo me siento porque necesito ese título. El que lo ve en internet no es ningún personaje que esté cautivo, entonces va a verlo porque lo quiere ver, y yo creo que ahí es donde está el futuro. Así se viene a hacer este comentario. Yo te voy a preguntar, ¿tú sabes quién es Leonard Pinrock? No, pero yo lo pregunto en telecomunicaciones. Lo máximo que alguien me lleva a decir me suena el nombre. Bien. Leonard Pinrock todavía vive, creo que es profesor de una universidad en California, de Oakland. En el año 62 o algo así, era un chaval, y entonces él estaba haciendo su doctorado, y entonces trabajó todo lo que eran temas de conmutación de circuitos y de paquetes, una cosa técnica para nosotros, ¿no? Pero era un poco de pasar del mundo analógico al digital. Todo el mundo, todas las formas, todo lo que está dando hoy es de la mentalidad de este hombre. Este hombre estaba haciendo su tesis doctoral en el MIT en aquella ocasión. Cuando vio todo aquello, lo desarrolló y lo vio, estaba tan convencido que se fue a la operadora más importante a nivel mundial en ese momento, y posiblemente hoy de las operadoras más importantes, que era la operadora norteamericana AT&T. Es un poco como Telefónica en España, pero en Estados Unidos y gran parte del mundo, porque hoy todos son fusiones. Telefónica es una multinacional y AT&T también. Y dijeron, mire, que he visto esto, que tengo todo esto, y quería ofrecérselo. Y le dijeron, mire, ya lo hemos estudiado y no tiene cabida en nuestro campo, que es totalmente analógico. Es más, queremos decirle que si esto algún día funciona, no lo vamos a usar, no lo necesitamos.
Hoy NTT, Telefónica y todas las operadoras y todos trabajamos con el WhatsApp, que es analógico o que es digital, y todo el mundo se mueve a través de este hombre que revolucionó el mundo. Leonard Kinrock, en el año 62, con su ayudante Charlie King y con un programador, Bill Duval, en la Universidad de Stanford, ellos estaban en Los Ángeles, en la Universidad de California en Los Ángeles, ¿no? En UCLA. Y entonces consiguieron hacer las primeras comunicaciones en Internet. Esto que tiene ahí es todo lo que hicieron. Intentaron hacer un login y lo único que decían, tenían curiosamente una línea telefónica: te mando la L, y decía al otro, recibido la L. Te mando la O, le decían desde Stanford, el centro de investigación Siri, recibido la O. Te envío la G, se vino el sistema abajo. No lograron ni hacer login. Pero fue la primera comunicación de Internet. Yo lo sé porque él lo cuenta en Internet, en YouTube. ¿Sabes cuántas visitas tenía este señor cuando contaba todas sus experiencias? Y yo la he sacado de ahí, y esto es lo que hizo la Universidad de Stanford, que es lo único que hay, y pone la fecha 29 de octubre del 69, arriba a la derecha, en rojo, y lo que hicieron. ¿Sabe cuántas visitas tenía contando él todas sus experiencias que están moviendo el mundo? Creo que era 64. Yo pongo ahí una foto de las canteras o de cualquier cosa que tengo. 8.000 visitas. O de los inicios de Internet, que lo puse en los años aquí, un programa muy bueno que hizo Televisión Española. Lleva 24.000 visitas, y lo puse yo de una copy de otro sitio de Televisión Española, de un periodista muy conocido que todavía sigue, no sé si anda por las Baleares o anda por aquí, entonces era muy joven. Los inicios de Internet en España, está puesta en YouTube y anda ya por 24.000 visitas. Y Ken Rook, que es el padre de todo esto, tenía 64 visitas. Y cuando le preguntan esto, dice, sí, cuando pisaron la luna, dijeron, un paso pequeño para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, o algo así. O cuando inventaron el teléfono, dijeron, Watson, por favor, ven aquí. Dice, yo no sé de marketing, por lo tanto, dijo, ojo, pues hecho es, lo tengo en Internet para ver la gente que a ver quién conoce a esta gente. Eso se ha dicho, así es, pero no tiene visita, ni nadie lo conoce, es un señor casi desconocido, solo alguna prensa especialista sabe quién es y va y le hace una entrevista, pero tenía 64 visitas en su ir a hacer. También, si lo ponen todas las actividades que haga en YouTube, como creo que me dijeron por parte de la ciencia compartida. Y Acceda también. Acceda, la ciencia científica de la Universidad de Las Palmas en abierto, es así, ¿verdad? Bien, estupendo, fantástico. Yo hago una pregunta. De todos los trabajos científicos que se realizan, ¿saben qué impacto tienen? O sea, a lo mejor para hacer un doctorado tiene que hacer no sé cuántos trabajos en revistas especializadas. 8. Tiene la visita suya, la de su novia o su novio, el que lo dirige, el otro, un compañero de estudio, de su prima y alguien, el de la moto, que no iba por allí, no sabía. 7, 8 visitas. ¿Y para qué ha estado ese investigador dejándose las cejas trabajando ahí? Días, noches, porque todos sabemos, y estamos en la universidad, que la gente que se dedica a la investigación se levanta a las 5 de la mañana, cuando tiene la idea y quiere escribir algo, cuando hace. ¿Para qué? ¿Para qué? Si sale un señor dándole una patada a algo redondo como un balón y recibe 40.000 visitas. Eso es lo que hay que cambiar. El balón hay que bajarle un poquito a la ciencia. Lo que es la ciencia también, pues a saber divulgarla. Entonces, por eso yo me aplauso de esto, si en todo el trabajo que tiene en Acceda, de la biblioteca de la Universidad de Las Palmas, de dar a conocer todos esos trabajos científicos, todas las tesis doctorales, proyectos finales de carrera, libros, toda esa información. Pero le digo lo que me dijo Jerome Friedman: lo que no se conoce no existe, y ustedes creo que lo que están haciendo es dar a conocer una serie de cosas, y por eso pues yo les aplaudo, porque cuando la gente sepa que exista,
habrá interacción. Por lo tanto, ese es el camino, seguir por ahí y dándolo a conocer. En el momento que se da a conocer, habrá interacción y las visitas vendrán y subirán. Enhorabuena. Vale.